Este reportaje que nos presentan nuestros compañeros Sosimo Camacho y José Reyes en torno a estos documentos que permanecían secretos hasta ahora del área de inteligencia de la Secretaría de Marina, donde hacen pues toda una revisión de los grupos armados en nuestro país, de estos grupos que han decidido irse por la vía de las armas para modificar los gobiernos, grupos de insurrección y entre otras cosas, pues se revelan, Sosimo Camacho, algunos que no estaban en el radar ni siquiera de los investigadores, que se desconocían hasta ahora. Así es, Nancy Flores, en efecto, tuvimos acceso a archivos provenientes de inteligencia naval que dan cuenta de la visión y de la posición que tenía la propia Armada de México ante los movimientos guerrilleros del país. Señalar, Nancy Flores, que la Armada de México pues ha sido una de las 3 Fuerzas Armadas permanentes que había tenido un bajo perfil en su participación en el combate a estos grupos armados, a estos movimientos sociales armados, y que ahora pues se da cuenta de que también participaron. Tenemos algunos documentos que iremos mostrando en pantalla, estos documentos de carácter secreto de la propia inteligencia naval, en el que bueno pues se da cuenta de las pesquisas que había generado la propia Armada de México sobre los movimientos armados. Y como bien comentas, Nancy Flores, pues de entrada hay partes donde reproducen digamos que incluso clichés que ya conocíamos de otros archivos del ejército, pocos que han salido del ejército, muchos que han salido de la Dirección Federal de Seguridad, sobre la manera de referirse a los guerrilleros, de burlarse de ellos, de tratarlos como delincuentes comunes, de atribuirles acciones que en realidad no habían hecho, ese tipo de cosas que hemos visto que sirven precisamente para justificar la andanada estatal en contra de estos grupos armados. También hay parte de esto en la Marina, pero tiene características también especiales estos archivos. Como bien comentas, Nancy Flores, una de estas características es que, bueno, ellos se meten a ver la genealogía de los movimientos armados, que ha sido de aquellos insurgentes que fueron procesados, que fueron primero algunos desaparecidos, después fueron sometidos a procesos sí ya legales, abiertos, jurídicos, qué fue lo que pasó cuando salieron de la cárcel, un seguimiento sobre ellos. También la característica de estos archivos es que se da cuenta de grupos que hasta la fecha no han irrumpido, son grupos que están, por lo menos en el momento en que se realizaron estos archivos, estaban trabajando en la clandestinidad, reclutando, entrenando, preparándose para en algún momento hacer la insurrección y de la cual no hemos tenido noticia hasta la fecha. No sabemos si siguen trabajando en la clandestinidad buscando o preparándose, o si es que en algún momento confluyeron en alguno de los movimientos armados que sí irrumpieron o incluso sí se han disuelto. Es algo que no tenemos noticia, pero sí hay la constancia de estos grupos, de los cuales los mencionaremos un poco más adelante. Y otra tercera característica de estos archivos generados por inteligencia naval es que detallan las alianzas de carácter internacional de los propios movimientos armados, en este caso con movimientos armados sí de América Latina, pero también de Europa, incluso de Asia. Ahí se platica, lo detallaremos un poco más adelante, de una reunión de militantes de movimientos armados mexicanos con militantes de movimientos armados de otras partes del mundo, ocurrido en Libia, bajo el auspicio del entonces Muammar el Gaddafi, y que habría ocurrido este encuentro ahí con algunos acuerdos a los que habrían llegado estos grupos armados. Es decir, la Marina también da cuenta de este carácter internacional, de las alianzas internacionales de los movimientos armados mexicanos, decíamos, con movimientos de otros países. Es parte de esas características que tienen estos archivos de la Marina, de la Armada de México, que no habían salido. Y recordar, Nancy Flores, que estos documentos a los que Contralínea ha tenido acceso datan desde la década de 1960 y hasta 1994, y otros son de 1996. Se trata de una serie de informes que la propia Marina
ordenó a su unidad de inteligencia naval sobre los movimientos armados. ¿Esto por qué? Porque en el caso de los reportes de 1994, pues tenían enfrente la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y estaban señalando, querían saber qué había detrás, qué era lo que animaba a este grupo de rebeldes mexicanos, sobre todo de Chiapas. Eso por un lado, y por otro, otros informes similares a propósito de la irrupción del Ejército Popular Revolucionario, el EPR. Y señalar que estas dos series de informes, una de 1994 y otra de 1996, fueron realizados a su vez con información que los agentes de campo de inteligencia naval habían recopilado desde la década de 1960. Por supuesto, vienen una serie de cuadros sinópticos, Nancy, donde se da cuenta de esta genealogía del movimiento armado, algunos cómo se van, miembros terminan incrustados en los partidos formales con registro, otros a los que señala que siguen en el movimiento armado, pero es parte de estas, digamos, esas tres grandes características de estos archivos a los que hemos tenido acceso, Nancy. Así es, Osimo, y veo ahí que traes tus archivos en físico. No son, por supuesto, todos, sino apenas parte de este reportaje que va a ir precisamente fragmentado en varias partes, y en ese sentido, pues, consultarte, Osimo, qué es lo que más te sorprendió. Digo, ya de por sí tener acceso a archivos digamos, temas que no necesariamente se ponen a disposición del público, además con este carácter de secreto, que así vienen sellados, incluso algunos de ellos o la mayoría de ellos. Pues, ¿qué es lo que más te ha sorprendido al encontrarte con estos archivos, al revisarlos junto con nuestro compañero José Reyes? ¿Qué es, digamos, lo que tú destacarías? Bueno, son varios asuntos. Ya habíamos tenido, Nancy Flores, la oportunidad de revisar otros archivos, por ejemplo, los de la DFS y algunos del Ejército, a los que también hemos tenido acceso sobre los movimientos armados. Estos archivos de la Marina buscan, sí reproducen también estos clichés en contra de los insurgentes, sí reproducen esta criminalización también, pero también hay análisis muy valiosos hecho por analistas precisamente de la Armada, donde buscan decirle al alto mando qué es lo que anima este tipo de movimientos sociales, más allá de justificar toda esta criminalización que hay en contra de ellos. Y se puede leer en los propios archivos que previo a las insurrecciones, a los levantamientos armados, el Estado mexicano, dice, cometió, entre comillas, errores políticos. Errores políticos porque aquí sí se reconoce que hubo cerrazón política, represión gubernamental y abuso de empresarios y de latifundistas, que esto fue previo a la irrupción de varios de los movimientos armados y que incluso lo propiciaron. Señala la propia Armada, en este caso analistas, que el Estado mexicano, el gobierno federal y gobiernos de los estados cometieron errores políticos que propiciaron el levantamiento de, pues precisamente, de amplios grupos de la sociedad mexicana. Otra cosa que también me sorprendió en de la revisión que hicimos José Reyes y yo de estos archivos, tiene que ver con lo que esperaba incluso la propia Armada en 1994, cuando había irrumpido el EZLN. Ellos hablan de que prácticamente hay descontento en las 32 entidades de la República. Señalan que no solamente es Chiapas, sino que al borde de una irrupción importante de movimientos armados se encuentra Guerrero. En ese momento señalaban Guerrero, señalaban también Oaxaca, señalaban Chihuahua y señalaban también Veracruz. Muy importante, digo, finalmente no ocurrió, pero la propia Armada en estos archivos señala que se debe tener mucho cuidado en estos estados porque puede haber irrupciones similares a las de EZLN. Y también reconocen aquí, en estos archivos se puede leer que los movimientos armados de los 60, de los 70, de los 80, que habían sido derrotados militarmente, no estaban acabados en su totalidad, porque seguían contando
con personas que animaban la organización de estos grupos, de lo que quedaba de estos grupos, y que sí tenían base social basada en las injusticias que se padecían a diario en los pueblos, en las comunidades, en las colonias populares, por un lado, y también que había un grupo de intelectuales, no famosos, pero intelectuales capaces que animaban o que le daban sustento teórico a lo que hacían este tipo de movimientos armados. Son parte de lo que podemos encontrar en estos archivos de la Armada de México. Y Sosimo, a mí me sorprende muchísimo esta parte de autocrítica, ¿no? Porque al final la Secretaría de Marina y sobre todo estas áreas de inteligencia están haciendo un análisis de lo que motiva a estas personas a encontrar como única vía a cambiar su realidad en las armas. Es decir, están diciendo los mismos analistas de la Secretaría de Marina, hay acciones de injusticia, porque en el fondo esos son acciones de injusticia que llevan a las personas a crear estos movimientos revolucionarios o estos movimientos armados que buscan pues cambiar por esta vía armada a sus gobiernos. Importante que por primera vez veamos en este tipo de análisis internos, análisis de una de las tres fuerzas armadas de nuestro país, pues esta autocrítica hacia lo que venía haciendo el gobierno. Y hay que recordar que en este momento en el que, o más bien en aquel momento en el que se estaban haciendo estos análisis, pues estaba esta irrupción armada de grupos de indígenas, un sector absolutamente olvidado, no solo en Chiapas, sino en todo el país, y que este olvido, esta marginación, esta pobreza extrema a la que estaban sujetos los indígenas, pues los lleva a generar este movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con un acompañamiento también de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana era en ese momento también consciente de las motivaciones que tenía el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional para recurrir a las armas, y de las motivaciones específicas de los grupos indígenas involucrados en este movimiento. No era la primera vez que los indígenas se sumaban a un movimiento revolucionario armado, pero sorprendía porque en aquel momento nadie se lo esperaba. El discurso oficial era que ya estábamos incluso transitando hacia ser parte del primer mundo, del llamado mundo de los países desarrollados, y la realidad era otra en las comunidades indígenas. Así es importante precisamente este análisis que realizan, como bien comentas, Nancy Flores, porque lo que hemos visto, la mayoría de los documentos que hemos visto, tanto de la DFS como del Ejército, son solamente las fichas de los agentes que en campo, los espías, que recopilaban esa información en tarjetas y la pasaban, pero hemos visto pocos análisis, es decir, esas tarjetas, esas fichas, llegaban a alguien que las interpretaba y elaboraba informes para la superioridad de la propia institución o incluso del presidente de la República. Lo que tenemos precisamente aquí es que además de estas fichas, además de estos documentos que dan cuenta de la recopilación de información en el terreno, también tenemos los documentos de quienes ya los analizaban, realmente personas de carácter ya intelectual, no policías, sino ya analistas de inteligencia de la Marina, y por eso es por lo que podemos leer esta parte que comentas, Nancy Flores, donde ellos dicen, a ver, esto es resultado también de esta situación, de estos errores políticos, como están anotados ahí, señalan incluso que fue contraproducente haberle dado prácticamente manga ancha a latifundistas, por ejemplo, en Chihuahua, para que reprimieran a los campesinos que estaban protestando porque sus tierras habían sido ocupadas por nuevos latifundistas, por nuevos terratenientes. Eso precisamente propició que hubiera justificación, primero, de la protesta, y luego toda esa gente ante la represión le diera cuerpo a un grupo armado que desembocaría este ataque en el cuartel de Madera del 23 de septiembre de 1965, pero que eso se reproducía en varias partes del país. Sorprende también lo que comentas, Nancy Flores, sobre la participación de indígenas, de la que pues no se tenía noticia.
de manera, una participación masiva, por ejemplo, hasta 1994. Por supuesto, hubo otras previamente, la Revolución, pero no se tenía mucha noticia de la participación indígena en movimientos armados de la década de los 60, los 70 y los 80. Aquí se da cuenta dentro de los grupos que precisamente no irrumpieron o no salieron como noticia junto con las demás movimientos armados. Tenemos, por ejemplo, el grupo guerrillero Cora Manuel Lozada, donde está conformada, de acuerdo con esta información de la Marina, estaba conformada este movimiento armado mayoritariamente por indígenas de Nayarit, Durango y Sinaloa, y tenían como dirigente a un personaje del cual tratamos de seguirle la pista, no encontramos prácticamente nada de él. Aquí lo identifican como Mariano Jerónimo, pero es un grupo que ellos consideran muy importante, de mayoría indígena, Cora, y que además actuaba en los estados de Nayarit, Durango y Sinaloa. Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, ahorita hablaremos de los demás movimientos que salen de estos documentos y señalan esta parte. Ellos señalaban que desde que veían al país con mucha injusticia, en las 32 entidades y en las 32 entidades de la República había células guerrilleras y había digamos que divisiones importantes, columnas ya guerrilleras armadas importantes, no solamente en Chiapas, sino también en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz y en Chihuahua. Y estos grupos guerrilleros, también otra cosa que llama la atención de este reportaje y sobre todo de los análisis de estos expedientes secretos de la Secretaría de Marina, pues es que encontraron movimientos armados en prácticamente todas las entidades federativas de nuestro país, es decir, pareciera que ningún estado, que ninguna entidad se salva, o bueno, no que se salve, sino más bien queda retraída de estos movimientos armados con corte de movimientos guerrilleros. Además, hablas de que en esta genealogía que hacen los analistas navales, pues se habla también de que se nutren del marxismo, del leninismo, del maoísmo, el estalinismo, trotskismo y también la teología de la liberación, que mucho se ha estigmatizado a esta ala del catolicismo, ¿no? La teología de la liberación, por precisamente tener esta cercanía con la gente pobre, con el pueblo humilde, con el que más sufre, y aquí pues se refieren a eso también los analistas de la Marina. Así es, en efecto, Nancy Flores, de manera destacada, claro, lo de la vertiente de la teología de la liberación, una vigilancia sobre los sacerdotes también importante, una vigilancia sobre los sacerdotes y sobre los pocos obispos que en México hubo, teólogos de la liberación, particularmente teología incluso indígena, con Samuel Ruiz, de quien hay páginas y páginas que después iremos nosotros dando a conocer, sobre cómo se espiaba a este obispo, y recordar que la teología de la liberación, bueno, pues fue combatida al interior de la iglesia con muchísima fuerza por Juan Pablo II. Ahora el Papa actual, Francisco, ha reivindicado a la teología de la liberación. Recordemos que incluso volvió digamos que activar desde el punto de vista sacerdotal, religioso, dentro de los cánones al interior de la Iglesia Católica, pues a obispos y sacerdotes que habían sido prácticamente, si no excomulgados, mandados al exilio, a la excomunión, digamos, por precisamente abrazar esta manera de vivir su religión, el catolicismo en este caso de estos sacerdotes, pero muy cercano a la gente, como decíamos, de la teología de la liberación. Y sí, hay investigaciones muy importantes, decíamos páginas y páginas sobre sacerdotes y también sobre obispos que podrían abrazar esta teología de la liberación y también de las relaciones internacionales que tenían al respecto. Nancy Flores, decimos algunos de los nombres, algunos solamente de los nombres de grupos, de movimientos armados que nosotros no vimos o no tuvimos noticia de ellos. Hicimos incluso también un rastreo hemerográfico sobre si se había publicado algo de estos grupos armados. No obstante que la Marina tiene hasta nombres o regiones donde operan, prácticamente no irrumpieron. Como decíamos, no sabemos si se integraron algunos de los movimientos que sí irrumpirían después, o de los que ya estaban vigentes, o si se deshicieron, o si
pues siguen todavía en su fase de acumulación de fuerza. Por ejemplo, se encuentra el Frente Revolucionario Campesino Obrero Mexicano del Sureste, el Frente Mexicano contra la Corrupción Gubernamental, Izquierda de la Izquierda Independiente, la Triple I. Recordar que este grupo tuvo una versión, digamos que abierta en el movimiento social, pero aquí estaba siendo señalado como un grupo armado. También está el grupo guerrillero Cora, Manuel Osada, al que nos referíamos hace un momento. Está el grupo guerrillero David Alfaro Siqueiros, allá en Chihuahua. No confundir con que sea el grupo guerrillero que encabezó en su momento David Alfaro Siqueiros, sino era un movimiento armado que había tomado el nombre de este pintor mexicano. También los comandos de acción rápida, el grupo Comas y el comando Francisco Villa. En Nuevo León, tampoco confundir con lo que sería el Ejército Villista de Liberación Nacional, que se intentó, digamos que implantar y desarrollar en Chihuahua. En este caso es otro grupo armado con sede en Nuevo León. Son parte de estos 9 grupos de los cuales no se tenía noticia hasta la fecha, pero que están en los archivos de la Marina. Importante también revisar que en estos archivos, Sosimo, pues se habla justamente de estos grupos que no necesariamente teníamos conocimiento, al menos públicamente, ni siquiera en la prensa. Y también nos refieres este vínculo social con el que se justifica la creación de estos grupos guerrilleros, ¿no? Este vínculo social. A mí me gustaría, Sosimo, que también nos comentaras qué otra parte destacarías de estos archivos. Los tienes aquí físicamente. También estuviste haciendo un rastreo de estas mismas informaciones en otros archivos, cruzando los datos, como se dice en el argot periodístico, haciendo estos cuadros de doble entrada para ir pues generando este conocimiento. ¿Qué otra cosa destacarías de estos archivos en esta primera entrega que hacen de los mismos? Así es, Nancy Flores, pues mira, estoy precisamente buscando la parte que tiene que ver con los apoyos o las alianzas que tenían con movimientos armados de otras partes del mundo. Y como bien comenta Nancy Flores, bueno, pues tenemos varios documentos que iremos pasando. También nuestros compañeros de la producción nos estarán ayudando con algunos de los documentos que se irán mostrando. Tenemos, por ejemplo, algunas genealogías que hicieron del movimiento armado, cómo se fue constituyendo, cómo se fue creando, e incluso qué es lo que ha ocurrido con los integrantes que habían salido de la cárcel. Algunos habían pasado por un proceso de desaparición, que ahí se anota. Otros habían pasado también por procesos de cárcel, digamos que después de procesos públicos, procesos en la legalidad, pseudo legalidad, porque hay que recordar que también se les inventaban delitos, etcétera, y que después donde se habían incrustado, hay algunos que estaban en el PT de ese entonces, el PT de 1996, el PRD de 1996. También hay algunos nombres que le siguen la pista. Y sí, y con respecto de lo que decíamos de estas alianzas de carácter internacional, pues estas alianzas internacionales de los guerrilleros mexicanos tenían con grupos de Latinoamérica, como los Tupamaros de Uruguay, como el MIR de Chile, como Sendero Luminoso y como otras organizaciones. Me llamó la atención, Nancy Flores, que aquí no estuvieran, por ejemplo, las FARC, tan poderosas en su momento, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ni el ELN. Se refieren a grupos armados de otros países, incluyendo incluso de Panamá, por ejemplo, y también aquellas alianzas con, se dice en los documentos, con la ETA, Euskadi Tas Katasuna, País Vasco y Libertad de España, también con las brigadas comunistas de Italia y de Alemania, con el Ejército Rojo de Japón y también con el movimiento palestino. Y señalar que, de acuerdo con estos documentos, hubo reuniones que se celebraron de manera informal en encuentros estudiantiles en Cuba. Ahí en Cuba tienen una primera reunión, pero de acuerdo con lo que dicen los propios documentos, Fidel Castro no autorizó que hubiera este tipo de cumbres de movimientos armados
por lo que sabemos que este compromiso de Fidel Castro de no intervenir en nada que tuviera que ver con alguna insurrección armada en México. Por ello, solicitó que no hubiera ningún tipo de cumbres en Cuba, es lo que dicen los documentos, y por lo tanto, este primer encuentro que hay de guerrilleros mexicanos y de otros países, en realidad se tiene que realizar en la Libia entonces gobernada por Muammar el Gaddafi, y es donde hay este tipo de encuentros. Así es, Sosimo, parte de lo que dice este reportaje a partir de los documentos a los que se tuvo acceso en Contralínea es en su proyecto original de buscar relaciones con otras organizaciones del mundo y teniendo como antecedente el Festival de la Juventud que se desarrolla en Cuba. Hago un paréntesis, estos documentos están fechados en 1994, cierro paréntesis, acuden militantes de estas organizaciones ACNR, MAR, GR8, disfrazados de estudiantes de la Universidad de Guerrero, donde establecen contacto con organizaciones guerrilleras de Latinoamérica y acuerdan trasladarse a Libia a invitación de Gaddafi para realizar allá su reunión, ya que el gobierno de Cuba se opone a que se desarrolle en su país. Justamente, Sosimo, esto que nos comentas. Además, según estos archivos de la Secretaría de Marina, la reunión sí se concretó. Participaron, además de las organizaciones mexicanas citadas, es decir, ACNR, MAR y GR8, participaron también Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR de Chile, Tupamaros de Uruguay, M19 de Bolivia, Senderistas de Perú, Senderistas de Nicaragua, Cinchoneros de Honduras, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador y la Coordinadora Guerrillera de Guatemala. Pues parte de lo que se deriva de estos expedientes secretos de la Secretaría de Marina. Y recordar, Nancy Flores, que en ese momento se cita como participantes de México a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ya compuesta no solamente por este grupo originario que era de Genaro Vázquez, sino también por el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, o lo que quedaba pues para entonces el Partido de los Pobres, el MAR, también lo que quedaba del MAR, del Movimiento de Acción Revolucionaria, y del GR8, en el que podríamos identificar también a integrantes de la Unión del Pueblo, que después sería el PROCUP. Después sería o derivaría a PROCUP, PDLP y EPR posteriormente. Estos grupos son los que señala estos documentos que acudieron a este encuentro de movimientos armados allá en Libia. Así es, Sosimo, y tenemos también una entrevista que hiciste al defensor de derechos humanos, Adrián Ramírez. Él es pues presidente de esta liga, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED. No sé si quieras presentarnos algún fragmento de esta entrevista que hiciste con Adrián Ramírez a propósito pues de esta revelación que estamos haciendo en Contralínea de los documentos secretos. Así es, Nancy Flores. En efecto, Adrián Ramírez, bueno, pues tiene una trayectoria importante de defensa de presos políticos, de familiares, de desaparecidos también, y que, bueno, pues ha tenido mucho contacto con este México social, con este México que ha tenido, pues, que buscar a sus desaparecidos en cárceles, o buscándolo en cárceles clandestinas, y que ha encontrado este acompañamiento en muchas organizaciones, pero entre ellas la LIMED, entre ellas de manera destacada la LIMED, y por eso le preguntamos sobre este tema a Adrián Ramírez, que nos dijera su opinión en este primer corte, sobre cuál era el contexto en el que los jóvenes mexicanos decidían tomar las armas, arriesgándolo todo, o más bien podríamos decir perdiéndolo todo, desde su tranquilidad y hasta la posibilidad de concluir estudios, de generar algún tipo de estabilidad económica. Ellos lo que en ese momento buscaban era transformar la sociedad, transformar el sistema político mexicano, y se le preguntaba a Adrián Ramírez en qué contexto ocurre esto. Vamos a ver lo que nos dice. Trajo consigo también un nuevo proceso revolucionario en muchos países, que fueron los movimientos de liberación nacional, que crean el tercer cuerpo de derechos humanos, que son los derechos de la autodeterminación de los pueblos, de la
cooperación hacia el desarrollo, de los derechos de la soberanía, y en ese sentido, en las luchas de liberación nacional, una de las más exitosas fue la Revolución Cubana de 1959. Esa revolución exitosa que demostraba cómo un grupo insurgente revolucionario podría atraer al pueblo a un proceso de lucha y transformación, se logró ahí en 1959. De la misma manera, en otros estados, en el África, se dieron este tipo de movimientos, y en nuestros países, en todo lo largo de nuestra América Latina y del propio Estados Unidos, se generó sobre la base de la derrota en Vietnam y el gran movimiento de los grandes núcleos de población negra y de opositores a la guerra, un movimiento fuerte que buscaba el derrocamiento. En nuestro país, de la misma manera, las teorías revolucionarias privaban en ese periodo, y se planteaba que la vía para transformar un modelo de gobierno sería la vía armada, la vía de la guerrilla. Y es así como en los años 60 en nuestro país van juntando toda la tradición de lucha, y sobre todos los agravios que le habían hecho a los trabajadores y a las poblaciones, pues hay grupos que deciden tomar las armas. Los agravios sistemáticos que padecen estas poblaciones son los que hacen que las personas o grupos se decidan por tomar las armas. Es parte del análisis que nos hace Adrián Ramírez, presidente de la Alimet, socio. Así es, y también en este segundo corte que veremos, pues le preguntábamos, bueno, tenemos un contexto, hay una serie de demandas que están enarbolando, no solamente los jóvenes, sino también campesinos, no solamente los jóvenes estudiantes, sino también campesinos, obreros. Hay una serie de demandas, un contexto adecuado, como dice Adrián Ramírez, para la liberación nacional, pero si eran muchos, si había esa capacidad de movilización, ¿por qué no se buscaría la transformación del país por la vía electoral, por la vía democrática, sino tuvo que ser por la vía armada? Él nos responde. ¿Por qué recurren a la vía armada? Primero, porque los modelos de transformación social por las vías pacíficas no habían logrado demostrar una transformación verdadera, ¿no? Teníamos por ahí el ejemplo de Gandhi, Mahatma Gandhi, tenemos el ejemplo en Sudáfrica de Mandela y el Consejo Nacional Africano, y otros más que en el mundo proclamaban las acciones pacíficas, no violentas, esta posibilidad de la resistencia civil, y en esos periodos no lograron transformar sus sociedades, lograron pequeños beneficios, pero no una transformación real. Entonces los modelos de insurgencia eran la posibilidad que había. De hecho, venimos saliendo de cuentas revoluciones armadas, y ante el debilitamiento de la posguerra, de la primera por un lado y de la Segunda Guerra Mundial, el debilitamiento de todo ese aparato llevó a que se pudiera dar cierta facilidad de procesos en diferentes modalidades. Vías insurreccionales que se ensayaban en algunos países, vías de guerra popular prolongada que se ensayaban en otros, vías de guerras integrales que planteaban algunos otros teóricos, pero en casi todos los procesos revolucionarios eran revoluciones armadas. No dejemos perder de vista que en México había solamente 3 partidos políticos, 4 diríamos, pero en realidad esos partidos políticos eran hegemonizados por el Partido Revolucionario Institucional. Dicho sea de paso, el PRI de hace 60, 70 años es de ultraizquierda en relación a los partidos de izquierda de hoy de cualquier país. ¿Por qué? Porque todo el espectro, gracias a los procesos revolucionarios, todo el espectro se cargó a la izquierda. Y entonces
hasta la derecha estaba en la izquierda. Ahí tienes a Lombardo Toledano y sus planteamientos, que hoy serían muy progresistas, estaban ahí porque todo se apiló hacia la izquierda, porque el jalón que hizo la Revolución Soviética fue muy grande, llevó a grandes conquistas, incluso a aceptarse en Naciones Unidas, si no un pacto internacional de derechos humanos, sí cuando menos dos pactos, el pacto de derechos civiles y políticos, pero el pacto también de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, ese es uno de los primeros puntos. El segundo punto es que todas las vías de posibilidad de transformación democrática estaban cerradas. No perdamos de vista que el Partido Comunista estaba proscrito y no había otros partidos. El Partido Acción Nacional recién tenía poco de haberse creado y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Popular Socialista eran apenas pequeños grupos que no tenían mucha capacidad y que finalmente terminaban siendo comparsa del propio gobierno. No podemos pasar del lado de que si revisan ustedes la elección de José López Portillo se llevó a cabo con la postulación de todos los partidos políticos, todos postularon a José López Portillo como candidato. ¿Por quién ibas a votar? Por cualquiera, era José López Portillo. El Partido Comunista de México, el Partido Comunista Mexicano, nombró a Campa Salazar su candidato. Y los compañeros independientes Cicleta al Burro Chón. O sea, y postularon al Burro Chón para candidato a la presidencia. Es decir, una democracia, ¿cómo se iba a legitimar si no había ni siquiera oposición en el candidato? Claro, diputados, senadores y otros puestos sí fueron nombrados por otros. Y eso que ya estamos en el periodo posterior a la represión violentísima de los años 60 y parte de los 70. Ya estamos en el 78 con José López Portillo, por ahí vamos. Pero bueno, antes de eso, los reclamos de los trabajadores, de los jornaleros, de los campesinos, de los estudiantes, eran acallados con muerte, con desaparición, con tortura. O sea, no había posibilidad, no había espacio. Y entonces, al pensamiento revolucionario se le agrega una acción revolucionaria y entonces se emprenden modelos de búsqueda de una lucha de transformación también revolucionaria con el modelo de las tácticas de guerras de guerrillas, porque pues eran demostrado ya en países como Cuba, en países como el mismo Vietnam, que la guerra de guerrillas era la posibilidad de sobreponerse al poderío militar del Estado y era el modelo que podría desarrollarse. Por otro lado, el pensamiento revolucionario tenía todavía un fuerte componente del marxismo, del leninismo, de las teorías también del proceso chino con Mao Zedong, de Ho Chi Minh. Entonces, todo eso animaba y alertaba a los procesos, a ese modelo de lucha. Y en el siguiente corte, Adrián Ramírez nos señala cuál fue la respuesta del Estado, que fue totalmente criminal, como la de un grupo que estuviera, de la delincuencia organizada, que estuviera ocupando pues el gobierno mexicano por un lado, y también cuál fue el legado de estos movimientos armados que él considera tuvieron mucho que ver en el respeto a los derechos humanos, el surgimiento de organizaciones de defensa de derechos humanos que siguen hasta la fecha. Veamos. El ejército, el campo militar número 1, los cuarteles militares para ser centros de exterminio y tortura. Esa tortura buscaba fundamentalmente dos cosas: información y terror. Y lo lograba. La tortura
del periodo neoliberal fue corrupción y encubrimiento. Es decir, ellos como delincuencia organizada torturaban para aceptar que la gente aceptara delitos que no cometió para poder proteger a sus grupos delincuenciales. Y allá veíamos cómo la gente estoicamente murió bajo tortura por sus ideales, cómo personas fueron llevadas hasta la muerte en los centros de tortura por la convicción de la lucha de su pueblo por transformar. O sea, la mística que nosotros veíamos cuando nos tocó atender a personas, a los presos políticos, a personas torturadas de los movimientos sociales, tenían un comportamiento muy distinto. Como anécdota te puedo decir que cuando llegaban nuestros compañeros nuestras compañeras del área de psicología a darles atención o contención emocional a algunos insurgentes que estaban presos, las, las compañeras salían contentas porque ellos les daban ánimos, les motivaban. O sea, era una transferencia diferente. ¿Por qué? Porque ellos asumían la convicción del riesgo de llegar hasta la muerte si fuera necesario por luchar por sus ideales. Era algo diferente. Es algo que le da una cualidad superlativa a cualquier ser humano. Y es por eso que, por ejemplo, personajes como, por decir un ícono, el Che Guevara, ¿cuándo podrán desmontarlo de su componente fundamental de busca del hombre nuevo? Entonces, la construcción de los derechos humanos en nuestro país pasa por la lucha de todos ellos. De hecho, los derechos humanos en México surgen desde la calle, surgen desde los familiares que nadie les apoyaba y que entonces ellos salían a tomar embajadas, a tomar la calle, a hacer protestas, a hacer huelgas de hambre para defender derechos humanos. Y después ya empezamos otros a acompañar, a darles herramientas jurídicas o a dar contención emocional o atención en derechos humanos, en otro modelo, pero en realidad ellos construyeron la necesidad de la teoría de los derechos humanos y obligaron a la academia y obligaron a la universidad a estudiar derechos humanos. Eso es algo muy importante y que debemos reconocerle a todo el movimiento insurgente de nuestro país. Insisto, no podemos hacer apología de la violencia, pero creo que hay que reconocer que al menos las motivaciones que llevaron a ellos, aún siendo señalados como delincuentes, porque así estaban las normas jurídicas, los colocan en una posición muy distinta y son parte de los insurgentes que han creado la historia de nuestro país y merecen un gran reconocimiento. Ahí está el análisis de Adrián Ramírez, el presidente del Alimed. Sósimo, ¿con qué cerramos este trabajo muy importante acerca de estos archivos secretos de la Secretaría de Marina en torno a estos movimientos sociales? ¿Qué destacarías por último para nuestra audiencia? Además, por supuesto, de invitarlos a todas y todos a que consulten el reportaje completo en www.contralinea.com.mx. Así es, Nancy Flores. Bueno, pues sí, señalar que se trata de archivos, pues decimos que únicos. Por primera vez se está dando cuenta de estos archivos que tiene en su poder la Armada de México y que por supuesto nosotros tenemos una parte importante de ellos. Hoy solamente hemos publicado un pequeño extracto que iremos nosotros diseminando en entregas. Vienen entregas ya por grupo, en específico por grupo armado, que estos expedientes que armó la Marina, por ejemplo, de la Liga Comunista 23 de septiembre, del Partido de los Pobres, del propio ZLN, del EPR en su momento. Pero decíamos, son archivos que por primera vez están saliendo a la luz pública de esta Fuerza Armada que había tenido un bajo perfil,
muy bajo perfil. Prácticamente siempre se le ha pedido cuentas al Ejército, a la propia DFS, Dirección Federal de Seguridad, a la Secretaría de Gobernación, a las procuradurías de los estados o la del Distrito Federal, y que también tenían un servicio secreto, por ejemplo, pero prácticamente no se había señalado nada de la Marina en los documentos que nosotros ahora que contamos, que algunos de ellos están viendo ustedes en su pantalla. Bueno, ahí señala incluso cuál es el papel de la propia Marina en el combate a estos movimientos armados como una de las 3 fuerzas armadas permanentes del Estado mexicano. Y recordar destacar lo que señalaba ya Adrián Ramírez, Nancy Flores, a quien entrevistamos a propósito de que íbamos a dar a conocer estos documentos sobre su experiencia con sobrevivientes de los movimientos armados. Y bueno, pues él nos recordaba esta parte: la construcción de los derechos humanos finalmente le debe mucho a los movimientos insurgentes de este país. Esta demanda por los derechos humanos no nació en la academia, no nació en las aulas, nació en la calle, de madres, de hermanas, de esposas, de hermanos, de tíos, de primos, que buscaban a desaparecidos y pedían que se presentaran con vida los detenidos.